Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Algunos ya estamos despiertos, algunos todavía queremos dormir tal vez un poquito más, pero esta mañana tuvimos la oportunidad de estar por acá en el servicio de la mañana a las 7:30. Gracias a Dios por ese servicio de recordando el domingo de resurrección, porque eso es lo que podemos celebrar el día de hoy, la resurrección de Jesucristo. Hermanos, estamos en la última sesión de este estudio, todo acerca de Jesucristo. Hemos estado por 5 semanas en este estudio. Esta es la última sesión, la sexta sesión de este estudio, y nos habla de la misión de Jesús. Y me parece que así fue como comenzó este estudio, la misión de Jesús, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de hablar de ese tema, de la misión de Jesús. Pudimos hablar del ministerio de Jesús, pudimos hablar de la identidad de Jesús, hablamos de la muerte de Jesús, y la semana pasada de la resurrección de Jesucristo. Esta mañana vamos a hablar de la misión de Jesús, pero ahora compartida. ¿Qué significa eso para nosotros? Ese es el tema de esta mañana, hermanos. Vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 44 en adelante. Y para ello, hermanos, vamos a un momento de oración para comenzar este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Padre, de estar en este lugar, en esta iglesia, en este edificio, Padre. Como iglesia, como parte de tu pueblo. Congregados, Padre, unánimes, buscando de tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos recordar como en un día como este, Padre, hace 2000 años, que tu Hijo amado Jesucristo resucitó, que tu Hijo amado Jesucristo venció la muerte, Padre. Y que eso es lo que podemos celebrar, Padre. Que a través de su muerte y resurrección, Padre, ahora tenemos un acceso directo a ti. Un acceso donde podemos venir delante de tu presencia, Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y tu palabra nos lo confirma y nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre que sea igual. No hay otro nombre, Padre, por el cual podamos ir hacia ti. No hay otro intercesor más que Jesucristo. Bendito Dios, ayúdanos esta mañana, así como queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociendo, Padre, en realidad lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y no tan solo que lo sepamos o lo conozcamos, Padre, pero que también lo podamos aplicar a nuestra vida. Que en realidad eso esté haciendo un cambio, una transformación en cada uno de nosotros. Bendito Dios, no hay más que podamos hacer más que decir gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú ya hiciste por cada uno de nosotros. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija, y que tu Santo Espíritu esté tocando corazones y obrando en cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Todo acerca de Jesús. La misión de Jesús compartida. Ese es el tema de esta mañana. ¿Qué le gusta a usted compartir, hermano y hermana? Es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. ¿Qué nos gusta compartir? Estamos en una era, en una generación donde queremos compartir tantas cosas, y usted lo ve en las redes sociales. Cosas tan, de repente, frívolas. Cosas de repente tan superficiales. Que usted ve una red social y alguien está compartiendo, estoy en tal lugar, estoy comiendo un plato así, etc. ¿Cuál sería la intención de compartir algo así? Tal vez para llenar nuestro ego,
Oh, mira, yo ando acá de vacación. Mira, yo estoy en tal restaurante, etcétera, etcétera. Tal vez esa es la intención que mucha gente tiene en este tiempo, de compartir todas sus historias de lugares conocidos y por conocer. A veces compartimos cosas porque tal vez esas cosas son importantes para nosotros. Tal vez. Pero la pregunta de esta mañana es: ¿por qué nos es difícil contar la verdad acerca de Jesucristo? ¿Por qué se nos hace difícil eso? ¿Por qué no se nos hace tan fácil como compartir una fotografía de un momento especial? ¿Por qué no se nos hace tan fácil como compartir el momento que estamos pasando divertido, alegre, con la familia en algún lugar? ¿Por qué no es lo mismo? Y bueno, digo, eso sería lo mínimo, que fuera lo mismo. ¿Por qué le damos menos importancia a hacerle saber a alguien la verdad acerca de Jesucristo? Esa es la pregunta que hoy nos vamos a llevar esta mañana. Tal vez habrá aquí esta mañana alguien que diga: no, hermano, a mí se me hace muy fácil. Yo lo hago todos los días. Gloria a Dios por esa persona. Gloria a Dios por aquellos que lo están haciendo. Gloria a Dios por aquellos que han tenido la valentía, el coraje de seguir haciéndolo. Pero es la pregunta que estos estudios nos llevan a reflexionar, a pensar, porque estos estudios son para nosotros, los cristianos. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios está escrita para el creyente. Entonces tenemos que hacernos la pregunta a veces: ¿por qué hay situaciones, cosas en la vida que ciertamente son difíciles, tal vez para algunos de nosotros? Como es compartir la verdad acerca de Jesucristo. Mira lo que nos dice el escritor. Dice: como miembros de una sociedad, cada día tenemos innumerables oportunidades para compartir todo tipo de cosas. Cada día tenemos innumerables oportunidades de compartir todo tipo de cosas. Desde una comida con un amigo hasta nuestras fotos favoritas en las redes sociales. Compartir es una forma natural de expresar lo que nos importa. Compartir es una manera natural de expresar lo que nos importa, de relacionarnos con los demás y de enriquecer nuestras vidas y las de aquellos alrededor de nosotros. Por lo general, nos sentimos motivados a contar aquellas cosas que valoramos más en nuestras vidas, aquellos que consideramos que otros necesitan oír, experimentar o degustar. En esta sesión vamos a profundizar en la idea de propagar la misión de Jesús. De propagar. Es de expander, de llevar. Exploraremos cómo los seguidores de Jesús, después de presenciar su vida, su muerte y resurrección, se sintieron tan radicalmente transformados, rescatados y empoderados, que no pudieron hacer más que propagar esa noticia. Su mensaje de amor y salvación a un mundo que ignoraba ese mensaje vital. A un mundo que sigue ignorando ese mensaje vital. Porque esa es la realidad que vivimos, hermanos. Estamos en un mundo que sigue ignorante a lo esencial de que es conocer el Evangelio. Pues prepárate para ser desafiado. Prepárate para ser inspirado y capacitado para vivir y compartir la misión de Jesús en tu vida cotidiana. En tu vida cotidiana. En lo que haces día a día.
sin importar dónde estés, en lo que haces cotidianamente, y así participar en la obra transformadora de Dios en este mundo. Ese es el estudio de esta mañana, hermano y hermana, de cómo nosotros hemos sido llamados a compartir. Hemos sido llamados a llevar esa misión, que fue la misión que nos trajo Jesucristo. Así que, hermanos, quiero invitar a alguien que vaya a Lucas 24, verso 44 y 45, por favor. 44, ¿qué, perdón? 44 y 45. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Y les dijo, estas son palabras de lo que Jesucristo estaba hablando a sus discípulos. Después de que ya se había encontrado con algunos en el camino, después de que estaba en ese cuarto donde estaban todos escondidos por lo que acaba de suceder, después de que ya había tenido algunos encuentros con sus discípulos después de su resurrección. Ahora Jesucristo les dice, y dice la palabra, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Jesucristo está remarcando que Él ya se los había hecho saber. Esto es lo que yo ya les había hablado, esto es lo que yo ya les había presentado. Estando aún con vosotros, dice, cuando es lo que Jesucristo le está remarcando, esto yo les hablé, esto yo les enseñé cuando andábamos en este ministerio. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué era necesario? ¿Qué le es necesario a usted, hermano y hermana? ¿Qué le es necesario en esta vida? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente que pensamos que es necesario que en nuestra vida cotidiana sigamos haciendo? Para Jesucristo esto era algo esencial, era algo necesario. Y dice, esto era lo que era necesario, esto era lo que necesitaba suceder. Esto era lo que estaba escrito desde antes que yo viniera a este mundo. Esto es lo que nos dice la palabra. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el tiempo de Jesucristo eso es todo lo que había, hermano y hermana. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, eso era lo que estaba escrito, eso es lo que había escrito. Esa era toda la ley. Eso era lo que el pueblo de Dios conocía. Y lo conocía bien. Y Jesucristo remarca que esto es lo que era necesario. Que se cumpliese. Y que se cumpliese al pie de la letra. ¿Qué nos es necesario a nosotros en el día a día que sea cumplido? Para algunos de nosotros es necesario, sí, cumplir con nuestras tareas, con nuestras obligaciones. Y las queremos cumplir al pie de la letra. Porque tal vez de eso dependemos en nuestro pensamiento. Sí, hermano, yo tengo que trabajar. Todos tenemos. Dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Entonces es necesario, sí, es necesario trabajar. Ahora la pregunta es ¿cuánto es necesario? Porque de repente nuestras labores, nuestras cosas cotidianas de la vida están quitando el tiempo
que nosotros debemos de darle a Dios en nuestro ámbito personal, en nuestro tiempo apartado para Él. ¿Qué nos es necesario? Tenemos que entender que una necesidad es algo vital. Es algo que si no tenemos, morimos. Eso es necesario. El aire es necesario. Si usted no respira, lo más seguro es que muera. El alimento es necesario. Si usted no se alimenta bien, en algún momento va a llegar a enfermedad y muerte. Eso es necesario. El vestir es necesario. No voy a andar en la calle desnudo. Es necesario. Pero ¿hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto las cosas cotidianas de la vida no son necesarias para que empecemos nosotros a apartar las cosas de Dios de nuestra vida? Jesucristo dijo, esto es necesario, esto era necesario que se cumpliese. Que todo se cumpliese al pie de la letra, como estaba escrito. Estaba escrito en la ley de Moisés, estaba escrito en los profetas y en los salmos. Y cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento, vemos que sí estaba escrito, todo estaba escrito. Y entonces empezamos a ver que todo se cumplió al pie de la letra. Porque así estaba escrito. Porque esa era la voluntad de Dios. Jesucristo le está recalcando a sus discípulos que su muerte y su resurrección no debería de ser una sorpresa para nadie. No debería de haber agarrado a nadie desprevenido. Que eso es lo que estaba escrito. Que eso es lo que Él mismo ya les había dicho que iba a suceder. Que eso era necesario que pasara. La muerte y resurrección de Jesucristo no debería de ser sorpresa para nadie, como no lo fue para Él. Porque Él en el momento que vino a este mundo, Él sabía que venía. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Porque esa era la voluntad de Dios Padre. Muchos cientos de años atrás. Jesucristo al hablar de esta manera remarca lo fiel y verdadera que es la palabra de Dios. Remarca simplemente diciendo esto es lo que estaba escrito. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios es necesario que sean cumplidas. Y es lo que está remarcando Jesucristo a través de este pasaje. Jesucristo enseñó a sus discípulos. Jesucristo les hablaba y les enseñaba en todo momento. Vemos varias partes de los evangelios donde Jesucristo hablaba específicamente a sus discípulos y les enseñaba. Y ahora dice verso 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermano y hermana, ¿cuántos de nosotros en realidad entendemos las Escrituras? ¿Cuántas personas usted ha platicado y le han dicho, es que mira, a mí se me hace bien difícil leer la Biblia? Es que no la entiendo. Es que a veces no comprendo lo que estoy leyendo. ¿Y por qué será eso, hermano y hermana? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil entender las Escrituras? Aquí Jesucristo está diciendo que, o nos dice la palabra aquí en Lucas, dice que entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El entendimiento de la palabra, hermano y hermana, no es de nosotros. Es algo que tiene que venir de Dios. Es algo que tiene que ser una revelación de Dios que nos está abriendo el entendimiento para que nosotros en realidad comprendamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir.
Nos está diciendo que este no es un libro cotidiano que tal vez podemos leer y entender al 100% cuando estamos leyendo. Si usted no se ha comunicado con Dios, si usted no está en oración, si usted no está pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Jesucristo dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Para que comprendiesen lo que estaba escrito. Para que comprendiesen que sí era necesario que sucediera de esa manera. Para que comprendiesen que esto no era una casualidad de la vida. Que esto era una profecía que tenía que ser cumplida. Todo lo escrito en la ley, los profetas y los salmos acerca del Mesías prometido estaba ahí. Ahora, ¿cuántos del pueblo judío entendieron eso? ¿Cuántos de aquel pueblo escogido entendieron que lo que estaba sucediendo y acababa de suceder era lo que estaba escrito? Que en realidad era el Mesías prometido. Fue necesario que Jesucristo les abriera el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran que en realidad Él era el Mesías prometido. Que en realidad lo que acababa de suceder era lo que estaba escrito. Que en realidad lo que Él les había dicho y hablado, eso es lo que estaba sucediendo. Para que entendieran que lo que acababa de suceder era la realización absoluta de la profecía. Para que entendieran que Él es la culminación de todas y cada una de las profecías y promesas bíblicas. Y esto enfatiza la importancia de las Escrituras en el testimonio cristiano. ¿Qué tanto nosotros conocemos de la palabra de Dios? Porque eso debe ser algo esencial para el creyente. Jesucristo sabía lo que estaba escrito, sabía a lo que había venido, sabía que tenía que cumplirlo y lo cumplió. Entonces la pregunta viene para cada uno de nosotros. Sabemos lo que nos es necesario. Sabemos lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Y lo estamos cumpliendo. Porque eso es lo que es necesario. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Nos invita. Aquí en este pasaje podemos ver en acción la gracia y misericordia de Jesús, ya que Él les abrió el entendimiento. Este acto simboliza la iluminación espiritual necesaria para entender las verdades de Dios. La iluminación espiritual necesaria para entender las verdades de Dios. Hermano y hermana, nos es necesario que pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Nos es necesario que en realidad tengamos eso en mente, que no es cuánto conocimiento, entendimiento o inteligencia nosotros tengamos. Es simplemente la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que eso nos dará el entendimiento de la palabra, de las Escrituras, de lo que ya está escrito. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra comprensión de las Escrituras? Porque tal vez de repente seguimos diciendo, hermano, es que a mí se me hace bien difícil. Es que yo en realidad no entiendo, no comprendo lo que la palabra me está diciendo. Entonces le voy a recomendar que usted pida la ayuda del Espíritu Santo. Le voy a pedir que en realidad tenga esa comunicación íntima con Dios, donde usted está pidiendo la revelación del Espíritu.
donde usted está pidiendo el entendimiento, donde usted en realidad quiere hacer un énfasis en comprender las Escrituras, pero no para tener más conocimiento, sino para empezar a practicar. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 46 y 47, por favor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Jesucristo sigue hablándole a sus discípulos y les dijo una cosa y ahora les dice otra cosa. Y les dijo, vuelve a traer a su mente y a su corazón las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. ¿Recuerdan cuando Satanás trató de envolver a Jesucristo, de tentarlo? Dijo, escrito está. Y cada vez que Satanás quería envolverlo en algo, dice, escrito está. La palabra de Dios ya está ahí, los estatutos de Dios ya están establecidos. Y ahora aquí otra vez nos dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Fue necesario. Jesucristo está diciendo, no había otra manera. No había otra solución. No había manera de que ahora nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Era necesario. Tenía que suceder. Porque ya estaba escrito. Porque esa es la voluntad de Dios Padre y sigue siendo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y hermanos, eso es lo que celebramos esta mañana. La resurrección de Jesucristo. Que sí tuvo que morir, pero que la tumba está vacía, que Él ahora sigue siendo como siempre lo fue, un Dios vivo. Y que no está en esa tumba, y que no está en esa cruz. Y que ahora nos da el regalo más preciado, que es la vida eterna. Pero algo era necesario. Por eso la pregunta es, ¿qué nos es necesario a nosotros? La pregunta sigue siendo la misma día a día en nuestra vida cotidiana. ¿Nos es necesario estar en la presencia de Dios? Sentimos esa necesidad donde si no lo estamos, algo falta. Si no hemos hecho el tiempo, algo está mal. Nos es necesario. A Jesucristo le era necesario cumplir esa profecía. Y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. No había otra salida, hermano y hermana. Todo lo que Jesucristo está remarcando aquí es algo que ya estaba escrito. Es algo que era necesario cumplir. Aquí Lucas nos recalca lo que Jesucristo hizo y nos hace saber la relación que tiene con las Escrituras, que ya estaba escrito, que no había manera otra de hacerlo. Nos hace saber que era algo necesario y que fue cumplido al pie de la letra. Dice verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese verso 47 ahora nos está haciendo saber que también es necesario. También es necesario que se predique su nombre, en su nombre, el arrepentimiento. También es necesario que se comparta, que el mundo sepa que es solamente a través de Jesucristo, que no hay otra salida, porque así está escrito, porque la palabra de Dios nos lo dice una y otra vez. Dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, en todos lugares, a donde quiera que vaya. Y se está haciendo, hermano y hermana, pero y vemos que la Biblia ha sido traducida a cientos o a miles de idiomas, lenguajes, dialectos. Porque esa es la misión de Jesucristo. Es la misión que Él dejó para todo aquel creyente. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Eso es lo que nos es necesario a cada uno. Eso es lo que debe de haber en nuestra mente y corazón. Porque estaba en la mente y corazón de Jesucristo cuando Él vino y dijo, era necesario. Era necesario. Cuando las cosas solamente están en nuestra mente, tal vez no suceda. Tal vez no suceda. Cuando hay algo que solamente está en nuestra mente, pero no ha llegado a nuestro corazón, hermano y hermana, déjeme decirle que tal vez no va a suceder. Sí, tenemos un buen pensamiento, tenemos una buena intención. Pero si no ha llegado a nuestro corazón, quiere decir que no es una prioridad en nuestra vida. Quiere decir que si podemos lo hacemos y si no, pues será en otra oportunidad. Es por eso que Jesucristo nos remarca aquí otra vez esa palabra que es necesario. En los versículos anteriores dijo que era necesario. Y ahora otra vez nos lo remarca, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Que Jesucristo padeciese, que muriera, pero que resucitara al tercer día. Era necesario. Pero también ahora es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento. Y yo sé que muchos de nosotros no nos gustan las responsabilidades, hermano y hermana. Pero déjeme decirle que esa es su responsabilidad. Esta mañana quiero decirle que esa es su responsabilidad como la es la mía. De compartir, de hacer saber y predicar en su nombre el arrepentimiento. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Aquí al finalizar Jesucristo su obra terrenal, Jesús les entregó a sus discípulos la responsabilidad de continuar con su legado. Es por eso que lo que nos dice el verso 47. El verso 47, hermano y hermana, Jesucristo tuvo que partir. Jesucristo se fue a la diestra del Padre. Y ahora le deja a sus discípulos esa tarea. Es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento. Es la tarea que le deja a todo creyente. Al igual que fueron necesarios los eventos descritos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en todas las profecías, ahora es necesario que se predicara el Evangelio, estas buenas nuevas, en el nombre de Jesús. Que todas las naciones conocieran su persona y su obra para que lleguen al arrepentimiento. Eso es necesario. Eso es necesario en nuestro día cotidiano. Eso es lo que Jesucristo nos ha llamado a hacer. Pero esta estrategia dice que debería de comenzar ¿a dónde?
en Jerusalén. ¿Sabe por qué en Jerusalén, hermano y hermana? El pueblo de Dios conocía la ley. El pueblo de Dios conocía la profecía. El pueblo de Dios conocía lo que estaba establecido y cómo iba a suceder paso a paso. Y créeme que ha sido difícil para el pueblo, para ese pueblo reconocer que el Mesías llegó. Si ha sido difícil para un pueblo que conocía todo esto, hermano y hermana, ¿qué tan difícil será para los pueblos de afuera, que no tenían ni conocimiento de la profecía? Pero tiene que comenzar en Jerusalén, tiene que comenzar donde el pueblo ya tenía conocimiento. Y así irse expandiendo. Y gloria a Dios que después de 2000 años tenemos conocimiento de ello aquí. Pero hay tanta y tanta gente que aún no tiene el conocimiento. Hay tanta gente que aún sigue en la ignorancia. Hay tanta gente que aún no ha querido aceptar. Por eso el llamado sigue siendo a los discípulos. Sigue siendo al creyente. Sí, la palabra de Dios dice que la mies es grande, que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que nos sigue haciendo un llamado a cada uno de nosotros a ser uno de esos obreros para ir a la cosecha, para ir y compartir. Así es de que ahora también es necesario. Es necesario, hermano, es de vital importancia, es de urgencia que estemos listos y preparados para compartir el Evangelio. La pregunta que nos hace el escritor aquí es: ¿cómo responderías a un llamado a arrepentirte de tus pecados? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Oh, hermano, yo ya respondí a eso hace mucho tiempo. ¿Cómo lo responde la gente el día de hoy a eso? Híjole, ahorita no tengo tiempo. Y yo los domingos días que, híjole, yo tengo muchísimo trabajo. Yo no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y de vivir. Déjame hacer un tiempo para eso. Ya estoy trabajando en eso, pero déjame hacer un tiempo. ¿Cuándo será ese día? Si Dios nos presta la vida, si Dios nos da esa oportunidad, el día es hoy, la oportunidad es ahorita. Jesucristo nos sigue llamando al arrepentimiento. Sí, Él ya pagó el precio. Sí, Él murió y resucitó. Pero ahora nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, nuestra responsabilidad de ir y compartir. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, por favor. Verso 48 y 49. A ver. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Bueno, por si acaso no nos había quedado claro el tema. Ahora Jesucristo dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros, todos los discípulos, todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Y vosotros sois testigos. ¿Qué es un testigo, hermano y hermana? ¿Es alguien que ha presenciado algo? Pero es alguien que está dispuesto a testificar de ello.
Este versículo es una declaración poderosa de la responsabilidad que Jesús otorgó a sus discípulos. Llamarles testigos no solo era una descripción de su papel, sino también una comisión. No solo estaba describiendo lo que ellos eran, sino le estaba dando la responsabilidad que ellos tenían de ser testigos, de compartir, de atestiguar, de valorar, de lo que habían visto, compartirlo, testificar de ello, estar dispuestos. Porque un testigo, aunque haya visto, pero si no está dispuesto a testificar, no sirve de nada. Deja de ser testigo. Porque no está dando valor a lo que vio, a lo que presenció. Los discípulos que habían pasado un tiempo importante con Jesús, oyendo sus enseñanzas, viendo sus milagros y ahora su resurrección, tenían la encomienda de ir y testificar de ello. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo les recordó la promesa. Jesucristo les recordó que no estarían solos en esta misión. Jesucristo les recordó lo que tenían que esperar, lo que venía. Mire lo que nos dice Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Y qué es lo que le dice aquí? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Que entonces la pregunta que les dije que nos vamos a llevar esta mañana es: ¿por qué se nos hace difícil a veces compartir? Si la promesa de Dios, si somos sus testigos, está en nosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu que Él envió. Porque sí sabe Jesucristo y sabía en ese momento que era necesario que el Espíritu viniera sobre sus discípulos, que fueran embestidos del poder desde lo alto, para cumplir esta misión, para cumplir el mandato que Él le dio a sus discípulos. Y por si acaso a lo mejor decimos, no, pero entonces, ¿cuál era la promesa de Dios? Mire el libro de Joel, capítulo 2. Verso 28 al 32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que me invocare,
o que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta es la promesa de Dios. Él ha derramado su espíritu sobre su pueblo. Y a lo mejor podemos relacionarnos con todo lo que habla ahí, de lo que vendrá. Y que la luna se convertirá en sangre y el sol en tinieblas. ¿Y acaso no estamos viendo todo eso, hermano y hermana? Esa es la promesa de Dios. Esa ha sido la promesa de Dios. Jesucristo simplemente estaba remarcando lo que era la promesa de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tal vez haya aquí alguien esta mañana que diga, hermano, yo no he sido investido del poder de lo alto. Tal vez la única razón que yo encuentro es que no queremos ser testigos. Que no queremos hacerle saber al mundo quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿De dónde nos ha rescatado? ¿De dónde nos ha sacado? Entonces, ¿de qué cree usted que depende su efectividad como testigo de Jesucristo? No es del conocimiento que usted tenga, hermano y hermana. No es de la carrera que usted tenga o el dinero que pueda tener. No es nada material. La dependencia tiene que ser del Espíritu de Dios. La dependencia tiene que ser de la promesa que Dios le ha dado a su pueblo, para que entonces podamos ser testigos. ¿Cómo cree usted que se reveló aquí la Trinidad y sus roles redentores en este pasaje? ¿Quién estaba hablando aquí? Jesucristo. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y luego nos dice, he aquí, yo, Jesucristo, enviaré la promesa ¿de quién? De mi Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? El Espíritu. La Trinidad está envuelta en todo este pasaje. Y de ahí es donde viene el poder de lo alto. Para que nosotros podamos ser testigos a este mundo de quién es Jesucristo. Vamos a concluir aquí, hermanos. La misión de Jesús compartida. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo estamos compartiendo esa misión. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en ello? ¿Con quién lo estamos haciendo? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Tres cosas que podemos hacer aquí, hermanos. Tres cosas que podemos hacer. La primera es reflexionar. Reflexiona sobre el impacto de la verdad de Jesús. Reflexione de qué manera ha impactado su vida lo que Jesucristo ha hecho. Reflexione, piense en eso. Dice, considera cómo la verdad acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús ha impactado tu vida. Eso en realidad ha hecho un impacto en su vida, hermano y hermana. Reflexione en eso. ¿Cómo ha cambiado tu comprensión del mundo, tu sentido de propósito y tus relaciones con los demás?
¿Ha impactado de alguna manera esto lo que Jesucristo hizo en la cruz? Para usted y para mí. Lo próximo que podemos hacer es practicar. Practica contar tu historia. Practica contar tu testimonio. Todos y cada uno de nosotros tenemos un testimonio, hermano y hermana. Tenemos un antes y tenemos un después. Tenemos una vida pasada y una vida después de haber conocido a Jesucristo. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia que esté impactando a alguien. Es importante que aprendas a contar tu testimonio. Dedica un tiempo para escribir las historias de cómo Jesús se reveló y cómo ha cambiado tu vida. Pero eso tiene que ser algo intencional, hermano. Tiene que ser algo que estamos dedicando tiempo. Y por último, comprométete. Comprométete a evangelizar. Identifica a 3 personas en tu vida con quien puedas hablar sobre el evangelio durante este mes. 3 personas a las que tú puedas compartirles. 3 personas a las que tú puedas hablarles de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Cómo te ha cambiado, cómo te ha transformado, cómo lo sigue haciendo. Eso es lo que el escritor nos invita a hacer. Al concluir este estudio, se nos anima a reconocer el gran valor de la verdad de Jesús y lo necesario que es compartirla con los demás. Ya sea que estemos comenzando nuestro camino de fe, que seamos creyentes maduros o que el Espíritu Santo nos haya dado poder para desempeñar un papel único en la propagación de esta verdad, que es que comúnmente llamamos evangelización. Evangelización. ¿Cuál es la misión, hermanos? ¿Cuál es la misión? Quiero llevarlos al libro de Mateo porque yo creo que no hay otra cosa más clara que eso. El libro de Mateo capítulo 28 nos habla de esa misión que queremos compartir. Mateo 28, pero el verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos dudaban, hermano y hermana, después de la resurrección de Jesucristo. Algunos todavía estaban con duda de lo que acababa de pasar. Si estamos dudosos, lo más seguro es que no compartamos. Si estamos dudosos, lo más seguro es que no queramos ser testigos. Algunos dudaban. Y cuando Jesucristo ve esto, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo dice, todo el poder me ha sido dado a mí. ¿Por qué? Él cumplió con la profecía, al pie de la letra. Él sufrió, murió y resucitó. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora dice, por tanto, esta es la orden. Por tanto, esta es la misión. Por tanto, esto es lo que les encomiendo a todos mis discípulos. A todo creyente, a todo aquel que ha puesto su fe en mí, dice Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, los invito y los dejo con esta comisión, que es lo que Jesucristo nos ha ordenado, nos ha mandado, nos ha responsabilizado de ello, que es ir y compartir el Evangelio. Que Dios me los bendiga.